México es en muchos aspectos un país maravilloso, rico en cultura, en paisajes y por supuesto en historia, pero también es una tierra que se ha manchado de sangre por una guerra criminal, una que ha tenido muchos protagonistas y hoy vamos a hablar del que quizá es uno de los más relevantes. Dadle la bienvenida a esta galaxia del Icuverso a Joaquín Guzmán Loera, o como el mundo lo conoce, el Chapo Guzmán. Algunas fuentes dicen que Guzmán nació el 25 de diciembre de 1954 y otras que el 4 de abril de 1957. No hay un consenso general. Pues al parecer, los registros de esta época en su pueblo no se conservaban como era debido. Lo que sí se sabe es que nace en La Tuna, una pequeña población de Badiraguato, ciudad del estado de Sinaloa, en México. Joaquín crecería en medio de una familia campesina de muy bajos recursos, por lo que estuvo marcado por la pobreza y dificultades. Sus padres serían Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, quienes, a pesar de estar en la miseria, no dejaban de follar, por lo que nuestro prota tuvo varios hermanos. A nadie le importa. La familia vivía tan apartada de todo que la escuela más cercana se encontraba a 60 kilómetros. Sin embargo, nuestro prota y sus hermanas hacían este recorrido para estudiar. Pero como ocurre en muchos casos, Joaquín dejaría de estudiar muy pronto, pues vería la situación económica de la familia y creería que sería más útil para la misma si empezaba a trabajar. Algunas fuentes dicen que empezó a trabajar en un puesto de naranjas y otros que se fue al campo junto con su padre, donde cosechaban amapola, de la cual extraían el opio, que a la vez contenía alcaloides como la morfina, heroína, codeína y tebaína. En pocas palabras, de ser cierta esta segunda teoría, estuvo desde muy pequeño expuesto a la dura realidad del campo mexicano y a las actividades ilícitas que rodean a la producción de droga. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Se dice que aparte su infancia estuvo marcada por la violencia en el entorno familiar, pero que esto le enseñó rápidamente la diferencia entre lealtad y traición, y a pesar de su limitada educación, logró desarrollar una astucia increíble. A mediados de los 70, el negocio del cannabis estaba floreciendo, y esto llamaría la atención de nuestro prota, que a los 15 años, para poder llevar algo de pasta a su casa, empezó a sembrar marihuana, la cual ponía a comerciar en Culiacán, gracias a su tío Pedro Avilés, conocido como el León de la Sierra. Sí, este es un buen mote, ¿para qué negarlo? Está muy guapo. El León era uno de los capos del cártel del Pacífico para este entonces, pero le cancelaron la suscripción de la vida en 1978 y no pudo llegar a ver en lo que se convertiría su sobrino. Por cierto, su tío fue el que le dio el apodo de El Chapo, que viene de la palabra mexicana chaparrito, refiriéndose a una persona de baja estatura. En 1977 aproximadamente, Félix Gallardo, conocido como El Padrino, junto a otros criminales, funda el cártel de Guadalajara y aunque en sus inicios traficaban hierba, se convertirían en el principal cártel narcotraficante de cocaína de México durante los años siguientes, pero todo gracias a que en el narcotráfico hondureño Juan Ballesteros logró relacionar a Félix Gallardo con Pablo Escobar. En 1980, nuestro prota empezó a trabajar para el cártel de Guadalajara y sería la etapa inicial de su vida dentro de un cártel. El Chapo empezó como un simple operador dentro del cártel. Aprendió sobre logística, distribución del producto, así como estrategias para evadir las autoridades. Su habilidad para moverse entre diferentes grupos criminales y establecer conexiones le permitió ascender rápidamente dentro del mundo narco de la época. 9 años después, el cártel de Guadalajara se fragmentaría, pues Félix Gallardo sería detenido por el asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA ya mencionado en el vídeo de Pablo Escobar, por cierto. Se cree que el Chapo fue uno de los hombres enviados por Gallardo para atrapar a Camarena. Independientemente con el arresto de Gallardo, una serie de acontecimientos empezaron a pasar. Los hermanos Arellano, quienes formaban parte del cártel de Guadalajara, se estaban disputando el control del mismo, por lo que nuestro prota aprovecharía la situación. Se trasladó hasta la capital de Sinaloa, Culiacán, donde seguiría con el emprendimiento de su tío fallecido, pero ahora con el nombre de El Cártel de Sinaloa, mientras que los hermanos Arellano crearon el Cartel de Tijuana, lo que desató una disputa por el control de las rutas. Especialmente empezaron a disputarse la región del noroeste del país, donde se estaba moviendo la mercancía en cantidades industriales, pero en medio del conflicto Guzmán no detuvo los negocios, obviamente. De hecho, adoptó innovaciones para mejorar la eficiencia del tráfico de sustancias y una de las más recordadas fue la de los famosos túneles, con los cuales podía mover cargamentos hasta Estados Unidos con poco riesgo relativamente. Con el paso del tiempo, los túneles se convirtieron en verdaderas obras de ingeniería. De hecho, muchos decían que esto parecía una
una estrategia sacada de película. Lo curioso es que este mismo método lo ayudaría a salir de la cárcel tiempo después, pero ya llegaremos a eso. En 1991 tuvo su primer encuentro con la ley, pues sería detenido. ¿Eso es malo? Pero usó un método para salir de la cárcel que al menos en LATAM y buena parte del mundo realmente suele funcionar. El viejo pero confiable soborno. Eso es bueno. O mordida, como le llaman en México. Y no sería una mordida de Chihuahua, porque fueron unos $100.000 de la época para que el jefe de policía lo dejase ir. En 1992 fue asesinada la esposa y 2 hijas de Héctor Ruiz, mano derecha de nuestro prota, a manos de 2 sicarios del cártel de Tijuana. Y esto desató ahora sí una guerra sin retorno. Acababan de cruzar una línea que suele ser sagrada para el AMPA, meterse con la familia directa de un rival. El 8 de noviembre de ese mismo año ocurriría la matanza de la discoteca Christine, donde 2 de los hermanos Arellano salvarían la vida por los pelos. A lo largo de los años se han manejado teorías de cómo ocurrió esto realmente, de si fue el Mayo Zambada, socio del Chapo, quien planeó el ataque junto a este en venganza por un intento de volarlo por los aires con un coche bomba y bueno, otras movidas más. Pero lo importante es que a la discoteca asistieron Ramón y Francisco Arellano, quien era el hermano menor. De pronto llegó, según las fuentes, un grupo de entre 25 y 50 sicarios que hicieron mierda al lugar a fuerza de balazos. Se cuenta que Ramón logró escapar por una ventana del baño, mientras que a Francisco, a quien le apodaban el Tigrillo, le perdonaron la vida porque la bronca no era con él. Boy. Es decir, no lo mandaron con San Pedro por ser el más inocente de sus hermanos. La cosa es que esta matanza se cerró con 6 muertos según la mayoría de medios consultados. El 24 de mayo del 93, ambos cárteles se cruzaron en un fuerte tiroteo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, dejando 7 fallecidos, entre ellas el cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo. El cardenal al parecer había sido víctima de una confusión, pues llevaba una camioneta similar a la que usaba el Chapo y por ese pequeño detalle le dejaron como un queso. Pero otra versión muy interesante es que al parecer el religioso estaba llegando al aeropuerto porque iba a recibir al nuncio apostólico Monseñor Girolamo Prigione, quien llegaría de Ciudad de México, y hay sospechas de que el cardenal Ocampo tenía en sus manos unos documentos en donde reflejaba la complicidad del gobierno mexicano con el narcotráfico. Una cosa absolutamente impensable. Eso no puede pasar, imposible. Lo que sí estaba pasando es que esta guerra entre cárteles estaba provocando muchos asesinatos y muertes de personas inocentes. Para este entonces, el Chapo ya se encontraba en su ascenso en el mundo del narcotráfico. No solo había adaptado innovaciones para mejorar el traslado de la droga, sino que también, entre él y sus asociados colombianos, controlaban las vías marítimas y aéreas, que eran las rutas importantes para el contrabando a Estados Unidos, teniendo puntos estratégicos en Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Todo parecía perfecto dentro de sus planes, hasta recibió el apodo de El Rápido. Esto debido a la velocidad con la que podían descargar la mercancía, redistribuyendo toneladas en solo 3 días. Aprende Amazon. Pero muy a pesar de su éxito en el crimen, no siempre sale todo bien. De hecho, muchas veces sale mal. Y el 9 de junio de 1993, la vida lo sorprendería. Bueno, técnicamente fue la policía. A pesar de ser muy hábil para no ser detectado, las autoridades habían rastreado sus movimientos durante un tiempo y en un intento por buscar refugio en Guatemala sería detenido en la frontera por las autoridades guatemaltecas con información suministrada por México. Luego fue entregado a las autoridades mexicanas, donde fue trasladado al penal El Altiplano. Este penal fue el lugar donde fue grabada una entrevista que parecía más bien un stand-up comedy porque respondió a las preguntas con cosas que parecían de chiste. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Maíz y frijol. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? 2 años más tarde, el 22 de noviembre de 1995, consiguió su traslado al penal del Puente Grande de Guadalajara. En este recinto penitenciario logró culminar su educación de bachillerato, porque ser narco y asesino no significa que no puedas tener tu educación formal. ¡Aprendan! Además, era considerado dentro de la cárcel como un hombre humanitario, porque estaba en contra del maltrato hacia los reclusos. ¿Y quién pensaría que el hombre que había hecho del narcotráfico y la muerte por encargo un arte estaría en contra del maltrato hacia los presos?
Supongo que el mundo del narcotráfico es como la política. Cabalgar contradicciones y... Pero el 18 de enero del 2001 escaparía de prisión con una habilidad digna de mago. Si bien es cierto, hay varias versiones. La más popular es que el Chapo se escondía dentro de un carrito de ropa sucia, que luego pasaría a un camión que saldría de la prisión. Otra versión es que se vistió de policía y burló los controles. Pero el cómo logró salir es lo menos importante, pues realmente lo que lo sacó de la cárcel fue su ambición y temor a represalias de los carcelarios, ya que aproximadamente 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del recinto penitenciario, estuvieron involucrados en ayudarlo a pasar los 6 controles internos para la fuga, obviamente sobornados o amenazados. Esta fuga lo convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, solamente detrás de nada más y nada menos que Osama Bin Laden, del que si queréis vídeo tenéis que hacérmelo saber violentamente. El cártel de Sinaloa seguiría aumentando su poderío, pero también su competencia, lo que lo llevó a que también crecieran los enfrentamientos, y cuando capturaban a integrantes de otros cárteles podían ponerse bastante creativos para eliminarlos. Pero a pesar de los métodos crueles del Chapo y su gente, los otros cárteles no se detuvieron. ¿Cómo que no? La vida puede ser bastante irónica a veces, pues uno de los golpes más duros que el Chapo recibió no vino de ningún cártel enemigo, sino que lo traicionaron desde el sur. Veréis, las autoridades habían capturado a Alfredo Beltrán Leiva, a.k.a. El Mochomo. La familia Leiva estaba molesta y exigían acciones, pero no obtenían respuesta, lo que llevó a un conflicto interno en las filas del cártel. Y en una movida bastante arriesgada, los Beltrán Leiva decidieron atacar al Chapo donde le doliese. Fue así como el 8 de mayo del 2008, mientras salía de un supermercado en compañía de un par de primos, Edgar Guzmán, primogénito del Chapo, recibió según las fuentes un aproximado de 400 putos balazos. Obviamente murió en el acto. Él y sus primos, porque a ellos también les cayó la ración de plomo. De esta muerte surgiría un corrido mexicano llamado 50.000 rosas, debido a que el Chapo mandó comprar todas las flores que había disponibles en Culiacán, dejando prácticamente a las madres de la ciudad sin rosas para celebrar su día. Pero esto no sería todo, pues en ese lapso de tiempo parecía que al Chapo se lo había tragado la tierra, y es que no daba señales de existencia. Técnicamente era acosado por las autoridades que deseaban capturarlo, y los cárteles rivales también estaban detrás del plan de mandarlo al otro mundo. 4 de sus familiares fueron detenidos, 3 más fueron asesinados, pero el Chapo todavía no aparecía. Obvio. Pero lo que sí se sabe es que durante este tiempo tuvo relaciones con las FARC y el cártel de Valle colombiano, con los que pudo trasladar cientos de toneladas de cocaína en barcos, lanchas y hasta submarinos. Sí, submarinos. Pero uno de los acontecimientos más impactantes fue el hallazgo en el 2011 en Otay Mesa, San Diego, de un túnel que unía un almacén de Tijuana con otro en Otay Mesa. Este estaba equipado con un ascensor hidráulico, vagones eléctricos, iluminación, pisos de madera, una bodega. Y bueno, claramente estaba diseñado para trasladar toneladas de droga hacia el norte. Túneles para mover dichas mercancías no era ya tan extraño, pero lo del Chapo no eran simples túneles, eran obras de ingeniería, casi que les faltaba discoteca y un McDonald's. Detrás de estos pasadizos estaba José Sánchez Villalobos, quien era uno de los más grandes allegados del Chapo y estaba obsesionado con las vías subterráneas. Este mismo declararía en un acuerdo de culpabilidad por 11 años en prisión, que él planificó y supervisó las obras de todos los túneles secretos para el contrabando. En el 2012 pasa algo que conectaría la vida del narcotraficante con una de las actrices mexicanas más importantes del momento, Kate del Castillo, pues esta publicaría un tweet que captó la atención del narco. Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades. Luego incluyó: señor Chapo, ¿no sería genial si empezaras a traficar con los buenos? Trafiquemos con amor, ya sabes. No digas mamadas, Mary Jane. Kate había interpretado a Teresa Mendoza en la serie Reina del Sur, cuyo personaje estaba inspirado en Sandra Ávila, quien era amiga del Chapo. Tras la muerte de Osama Bin Laden, el Chapo pasó a encabezar el ranking de los más buscados por Estados Unidos, por ser, de acuerdo a los yanquis, el hombre más peligroso del mundo. El gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos y el gobierno gringo una de 7 millones de dólares. La revista Forbes agregó a nuestro prota a la lista de los hombres más poderosos del mundo con una fortuna de más de 1.000 millones de dólares. Chaval, qué locura. En el 2014 las autoridades lo volverían a capturar, esta vez en Mazatlán. De forma oficial, el gobierno dice que lo había logrado ubicar por llamado anónimo que alertaba de su presencia.
Esto, y que le habían hecho cantar al Nariz, uno de los hombres del Chapo al cual había capturado, los llevó a un condominio de departamentos llamados Miramar, donde esperaban conseguir al narco. Por cosas de la vida, había un par de patrullas de policía fuera del recinto, pero no hicieron nada. La Marina subió y capturaron al Chapo, que estaba con su esposa y otras personas en uno de los departamentos. Más o menos así es el relato oficial. Pero otra versión indica que, aunque tenían información y demás, no ubicaban el escondite del Chapo, porque se decía que podían estar en una zona urbana, algo que nadie creía posible, porque siempre que se escondía se iba a las montañas y movidas así. Y lo que pasó, de acuerdo a esta otra versión, es que iban a por el Cóndor, el jefe de seguridad de Guzmán, y de quien se sospechaba era quien estaba en Miramar. Elegid la versión que más os guste, porque al final el resultado fue exactamente el mismo. El hombre más buscado del mundo en ese momento había sido capturado. Hay que destacar que la operación se efectuó de una manera rápida, sin hacer mucho ruido, sin derramar sangre, y lo devolvían a una prisión de máxima seguridad, aunque el Chapo pondría eso de máxima seguridad a prueba. Mientras estaba en la cárcel, el Chapo mandó a sus abogados contactar con Kate del Castillo para ofrecerle los derechos de su vida y para que lo ayudase en una película biográfica. A partir de este momento le dieron un móvil para que pudiese comunicarse directamente con el Chapo, en la puta cárcel de máxima seguridad. ¡Que siga la corrupción! Pero no te conviertes en el jefe de jefes de narco mexicano sin tener visión y planes de contingencia. Era el 11 de julio del 2015, solo 17 meses después de su detención, cuando nuestro prota se fuga del penal del Altiplano, dejando en ridículo a las autoridades. Y escuchad porque vais a flipar. Según se cuenta, en el escape estuvieron involucrados su esposa, abogados y parte del cártel, obviamente. El plan requirió de la compra de un terreno cerca de la cárcel, armas, relojes con GPS, sobornos y además la compra del silencio de otros presos que escuchaban los ruidos de cierta excavación. El Chapo se encontraba en su celda, la número 20. A simple vista todo era normal, pero se había construido un túnel que llegaba hasta la regadera del baño de la misma y conducía por 1,5 km hasta la colina de Santa Juana Almoloya de Juárez, donde se había comprado el otro terreno antes mencionado. El Chapo pretendió ir al baño, pero solo removió la bañera y empezó su fuga. Al instante de ingresar al túnel lo esperaba un hombre en una moto que lo llevó a toda hostia sobre unos rieles, ejecutando un escape que si lo viésemos en una película diríamos ¡qué puta fantasmada! ¿Qué coño se metió este tío antes de escribir esto? Pero es que cosas como estas de verdad demuestran que al final la realidad supera la ficción. Aparte, con este escape recibió el sobrenombre de El Señor de los Túneles, aunque yo le hubiese puesto el Topo. No soy muy bueno poniendo motes. Esta fuga fue un escándalo total y una vergüenza para el gobierno mexicano, que empezaron a darle cacería para tratar de lavar su reputación. Sin embargo, esta tremenda fuga sería técnicamente su último gran golpe, porque a partir de aquí es donde realmente empieza su caída. En septiembre del 2015, Kate del Castillo se reunió con los abogados de Guzmán. Dicha cita era para sellar un encuentro entre el Chapo y la actriz, para realizar una suerte de entrevista o una movida similar. Al menos eso fue por el lado de la actriz, porque se especula que el Chapo quería poner a Kate a morder la almohada. ¡Qué rico! La cosa es que Kate optó por invitar al actor estadounidense Sean Penn para que conociese al Chapo y lo ayudase a desarrollar una película sobre la vida del mismo. Pero Penn, al parecer, llevaba su propia agenda: entrevistar y escribir un artículo sobre Guzmán. Entre el 2 y el 3 de octubre se realizó el encuentro del Chapo Guzmán con ambos actores, y el viaje fue una epopeya, pues requirió 2 aviones y luego un largo viaje de 7 horas en camioneta para llegar a un lugar cerca de la ciudad de Cosala. Según se cuenta, las autoridades estaban a horas de realizar una operación militar para atrapar al narco, pero que se suspendió por el clima y por el temor a bajas civiles. Aunque en mi opinión personal eso es una excusa. Lo cierto es que no pasó nada y el encuentro pudo darse. Sean Penn pudo hacer su entrevista, la cual está disponible en internet, y Kate del Castillo hizo un documental donde habla sobre cómo fue conocer al Chapo Guzmán. Y después de esto todo siguió normal. Empezaron a salir rumores de que nuestro prota se había ido a Argentina o Colombia, pero las autoridades sabían que eso no era cierto. Y lo sabían porque el Chapo cometió un error. No me esperaba eso. Existe este viejo dicho de la cultura popular tan famoso que dice: tiran más 2 tetas que 2 carretas. Y muchas veces vemos esto, y la caída de Guzmán fue propiciado por ello. Por alguna razón, siguió manteniendo contacto con Kate a través de un teléfono, y esto sirvió para acelerar su caída porque fue esencial para que los organismos militares rastreasen la ubicación de Guzmán.
Y ojo, no es que Goodman mandase a comprar teléfonos a la tienda. Para este momento el Chapo tenía todo un servicio de encriptado que era proporcionado, según las fuentes, por un ingeniero colombiano que le cobraba un pastizal por el servicio. Pero lo que el Chapo no sabía es que el ejército mexicano había adquirido un programa de espionaje israelí llamado Pegasus, con el que lograron violar la seguridad de las comunicaciones de nuestro prota y empezaron a atar cabos. Había mensajes del Chapo para su abogado y por supuesto muchos para Kate del Castillo, y poco a poco se iría cerrando el círculo sobre él. El 8 de enero del 2016, solo 6 meses después de su última fuga, el Chapo fue capturado. ¿Y cómo fue? Pues fue como todo lo que ha rodeado al Chapo durante su vida, de película. Primero, las autoridades habrían dado con su paradero en la ciudad de Los Mochis y tras evaluar la situación, se lanzaron al ataque, lo que desató un tiroteo entre sicarios de nuestro prota y el ejército. Durante el caos, el Chapo aplica la del Mario Bros y trata de huir por un túnel que lo lleva a un drenaje. Con él iba uno de sus hombres más cercanos, el Cholo Iván, pero el túnel tenía mucha agua por la lluvia y esto los hizo avanzar lento. Cuando logran salir a la calle, roban un coche e intentan escapar. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. En su escape son detenidos por la policía, que lograron identificar al Chapo, y pudiendo llevarlo a alguna base militar o incluso a una comisaría, lo llevan a un hotel. What? Sí, una movida bastante extraña. En su momento se dijo que fue la reacción del momento y que los policías estaban dando parte a las fuerzas militares para que viniesen a por él. Pero también existe la teoría de que estos funcionarios trataron de negociar con él para dejarlo escapar, lo cual me parece, por estas circunstancias, más lógico. Independientemente, los militares llegaron a dicho hotel y tras confirmar su identidad, fue puesto a la orden de la justicia. Se cree que el Chapo estaba cansado de vivir en el monte, de tener todo ese dinero y no poder disfrutarlo en cosas tan sencillas como poder salir a comer o disfrutar de una salida con su familia, y que esto lo llevó a arriesgarse a esconderse en áreas más urbanas. Como fuere, fue llevado nuevamente al altiplano y para evitar que volviese a escapar lo cambiaban regularmente de celdas, reforzaban la seguridad de las mismas y la cosa no quedó ahí, pues el 20 de enero del 2017 el Chapo fue extraditado a Estados Unidos y el 2019 fue condenado por 11 cargos de narcotráfico a cadena perpetua y 30 años adicionales por violencia con armas, además de otros 20 por lavado de activos, lo que significa que si volviese a nacer igual tendría que deber 50 años de cárcel. En el 2022 solicitó la nulidad de su sentencia y de hecho exigió un nuevo juicio alegando que se le había negado el derecho a la asistencia efectiva de un abogado. También solicitó que las condiciones de su celda fuesen mejoradas. Solicitó tapones para el oído, porque según él se portaba muy bien. Pero no estaba en México y los yanquis lo mandaron a tomar por culo y todo le fue negado. America! ¡Woo! A fecha de este vídeo está encarcelado en la prisión estadounidense ADX Florence, que está en una instalación de máxima seguridad ubicada en el condado de Fremont, Colorado, en la que pasa 23 horas dentro de la celda y 1 hora al sol dentro de una jaula. Tras el arresto del Chapo, la organización quedó en manos de su socio El Mayo Zambada y de los propios hijos del Chapo, pero después de la propia caída del Mayo, se ha iniciado una guerra interna por el control de negocio. Se estima que el Chapo traficó al menos 1.200 toneladas de cocaína, 49 toneladas de marihuana y más de 200.000 kilos de heroína y metanfetamina, números que dan fe de su éxito en el negocio. Según las fuentes, en interrogatorios admitió ser responsable de 3.000 muertes, y con este número y este personaje inauguramos la lista de personajes más violentos y sanguinarios de la historia, que lo vamos a poner aquí en su puesto, y como veis están todos los que hemos ido haciendo hasta este momento de los vídeos que tenemos en el canal. Esto lo vamos a ir actualizando, pero de momento queda así. El ascenso y caída del Chapo empieza y termina como la gran mayoría de criminales conocidos de la historia. Vienen de la nada, logran alcanzar una grandísima fortuna y poder, y para sorpresa de nadie terminan en prisión o muertos. Y aunque el Chapo terminó con vida, habría que preguntarse si para él estar en prisión, lejos de todo su dinero, influencias y familia, no es un destino peor que la muerte. Nos vemos en el próximo, gente, y gracias por estar ahí.